produce una invasión de determinado ácido que hace que le lleve a la sensación de asfixia, porque nosotros tenemos que tener la imagen de que Jesús en la cruz no está sujeto en ningún artilugio, como los cuadros, por ejemplo, de Velázquez o de Goya, que son los llamados Cristos de los 4 clavos, en que los 2 pies están apoyados en un receptáculo. No fue así. Jesús, el de los pies, le clavaron uno sobre otro, el izquierdo sobre el derecho, según revelaciones también de la Sábana Santa. Entonces, Jesús para respirar se tenía que apoyar no en las manos y en los pies, se tenía que apoyar en los clavos que atravesaban las manos y los pies. Y claro, en esa situación, pues el menoscabo es importante, de tal forma que tenía que hacer respiraciones profundas para no morir. Pero claro, eso lo puede hacer durante cierto tiempo poco, porque el dolor tan inmenso que supone apoyarse en las manos y en los pies le lleva de una forma un poco contradictoria a hacer respiraciones pequeñas, ¿no? Con lo cual ese ácido pues se acumula y la muerte pues acontece en situación, la causa inmediata de la muerte en situación de asfixia. Es el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, autor del libro El dolor de Cristo, historia clínica de Jesús de Nazaret. Doctor, gracias por atenderme, muy amable, gracias. Bien, gracias a ustedes. Estamos al filo de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Vamos al boletín correspondiente a esa hora. Recuerda que luego seguimos, hoy con una programación muy especial. Hemos dejado atrás el Domingo de Ramos, estamos en Semana Santa. Última hora en COPE. Estar informado. Son las 2:02 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Esta medianoche ha concluido la primera fase del dispositivo especial de Semana Santa de la Dirección General de Tráfico. Este pasado fin de semana las previsiones han sido de 4.200.000 desplazamientos. En toda la Semana Santa hay una previsión de 16,5 millones. Los carburantes acumulan 9 semanas seguidas de subidas, a pesar de que no alcanzan los registros de la Semana Santa del año pasado, pero el incremento se nota sobre todo en el precio de la gasolina. Pues la verdad es que lo noto bastante abusivo la subida sin parar. 70 euros cuando antes a lo mejor me costaba 55. Obviamente tengo más cuidado, o sea, si te andan subiendo trato de usar menos el coche y tal. Hay que esperar un poquito, ahora llegan las vacaciones, llega verano y siempre pasa lo mismo. Ahora mismo llenar un depósito medio de gasolina en España roza los 89 euros, 84 en el caso del diésel. Nos cuesta un 4% más de media que en el inicio del año. En principio se espera que los precios de los carburantes se mantengan estables en los próximos meses, aunque es algo que depende de muchos factores. Víctor García Nebreda es secretario general de la Agrupación Española de Vendedores. Lo normal sería que se mantuvieran hasta el principio del verano entre el 1,60 y el 1,70 la gasolina, entre el 1,50 y unos 60 el diésel, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ya depende de demasiadas variables. Ahora estamos en una escalada de la guerra de Ucrania que puede tener sus consecuencias en esto, y luego si se vuelve a recortar la producción en los países de la OPEP, pues volvería a subir el producto, pero no se espera que suba a los precios que tenía hace año y medio o hace 2 años. Este lunes el exjugador del Barça, Dani Alves, confía en depositar en las próximas horas el 1 millón de euros requerido para salir en libertad. Ana Quílez, buenas noches. Buenas noches. Mientras la justicia resuelve los recursos contra su condena por violación. Será a partir de las 9 de la mañana de este lunes cuando el brasileño pueda abonar la fianza en la Secretaría del Tribunal. De ser así, Alves, condenado a 4 años y 6 meses de prisión, saldría del centro penitenciario de Brians 2, cárcel en la que ingresó el pasado 20 de enero de 2023. Sin embargo, aún está en duda que el futbolista sea capaz de reunir el 1 millón de euros que se le pide para que se le ponga en libertad. De hecho, ya intentó reunir el dinero el pasado viernes e incluso se le concedió 1 hora más de plazo para hacerlo, pero no fue suficiente. Actualmente, Dani Alves tiene bloqueadas sus cuentas bancarias en Brasil, además de un embargo judicial de 50.000 euros. Todo esto dificulta que reúna el dinero estipulado, y si bien la familia Neymar le ayudó inicialmente, han anunciado públicamente que al haber ya una sentencia que le declara culpable por la violación, se desmarcan del brasileño. Mientras espera ver si Alves sale en libertad o no, la defensa de la víctima ha dejado claro que recurrirán la sentencia que la Audiencia de Barcelona confirmó este pasado 20 de marzo. Con la fuerza de ABC. COPE.
estar informado. En Rusia este domingo ha sido declarado como día de luto nacional tras el terrible atentado sufrido el viernes pasado y que han reivindicado los terroristas del Daesh. Las autoridades rusas mantienen por ahora la cifra de 137 fallecidos y 180 heridos, unas cifras que podrían aumentar. El presidente ruso, Vladimir Putin, apenas ha dudado en apuntar hacia Ucrania. Este fin de semana ofreció una rueda de prensa en la que aseguraba que los terroristas planeaban huir por la frontera ucraniana porque tenían ayuda desde el otro lado. Los 4 autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal. Las 2:06, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora de la madrugada. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Ha comenzado la Semana Santa. Una semana en la que cada año recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús y que en cada rincón de España celebramos de una manera diferente según nuestras tradiciones. En unos lugares se hace con recogimiento, en otros gritando vivas al paso de un Cristo o de una Virgen. ¡Viva la Madre de Dios! De lugares en los que el silencio es la seña, a otros en los que las calles están abarrotadas de personas que muestran su fervor por una imagen. Y en todos estos lugares, un nexo. Lo que Jesús vivió desde que fue prendido hasta que resucitó al tercer día. Esta noche queremos poner el foco en algunos elementos que formaron parte de aquella parte de la historia y que hoy son algunas de las reliquias más importantes de la religión cristiana. Te hablo de la Sábana Santa, del Santo Grial, de la Vera Cruz y el Santo Sudario. Hoy en la noche de Arjona, reliquias del cristianismo. You think your days are uneventful, and no one ever thinks about you. She goes her own way. She goes her own way. You think your days are ordinary, and no one ever thinks about you, but we're all the same, and she can hardly breathe without you. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. San Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60. La Sábana Santa de Turín es uno de los objetos más estudiados y venerados de la cristiandad. Se trata de una pieza de lino que, según la tradición, habría envuelto el cuerpo de Cristo después de su crucifixión. En la tela se aprecian signos de la herida del clavo en la muñeca izquierda, la herida del costado derecho, signos de azotes, la planta del pie derecho,
con laduras de sangre en la frente y en la nuca. Se encuentra custodiada en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, en Italia, desde el siglo XVI. Para hablar de la Sábana Santa, tengo al otro lado del teléfono a Pablo López Chávez. Él es profesor de Historia de la Iglesia y de Arte Sacro de la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas Encantado noches de estar contigo y con nuestros oyentes en esta noche de Lunes Santo. Gracias, Pablo. En primer lugar, ¿cómo es la Sábana Santa? Si pudiéramos estar ante esa pieza de lino, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, pues lo primero que destaca, para empezar, como tú bien has dicho, es una tela de lino mucho más larga que ancha. Actualmente se estima que tiene unos 4,40 metros de largo y 1,14 de ancho, pero quizás sea más interesante que lo contemos por codos asirios, que es una de las hipótesis. Según esa hipótesis, pues la dimensión de la Sábana Santa serían 8 codos de largo por 2 de ancho, lo cual sería coincidente con el tipo de medidas que se podían utilizar en Palestina en el siglo I. Es una aparente casualidad que puede revelar un dato bastante interesante. Además de eso, pues cabe decir, ¿no?, que es una tela hecha con una factura muy fina, hecha por artesanos con maestría, es decir, que era una pieza preciada, no concuerda que se envuelva el cuerpo de un crucificado con una tela de esa calidad. Y además pues se encuentran otras fibras, posiblemente sobre todo algodón, de la que hablaremos después si quieres, porque es relevante para algunos resultados muy polémicos. Entiendo. Estamos ante una reliquia que a lo largo de los siglos se ha sometido a numerosos estudios, a investigaciones científicas. Pablo, ¿con qué tecnología se ha estudiado y qué conclusiones se han extraído? Pues mira, Adolfo, lo primero que quiero decir es que aquí somos de alguna forma receptores del encomiable trabajo que han hecho tantísimos investigadores y tantísimos divulgadores. Si me lo permites, un poco a manera de para saber más, aquí en España, pues cabe señalar, ¿no?, el trabajo del Centro Español de Sindonología, ¿no?, en su revista Linteum. La página web es muy interesante, ¿no?, también la labor de su presidente divulgando. Sábanasanta.org, también hecho por un granadino, por Carlos Sánchez, muy interesante. Y por supuesto nuestro querido, ya que estamos en Andalucía, Julio Marbizón, ¿no?, el hombre del tiempo, que aparte era un gran divulgador. Todos ellos pusieron sobre la palestra una realidad, ¿no?, ellos y tantos otros. Y es que, como decía Juan Pablo II, la Sábana Santa es un reto a la inteligencia. Eso significa que ha sido analizada por medio de multitud de técnicas y desde muchas perspectivas distintas. Te doy algunos ejemplos. O sea, ha sido desde finales del siglo XIX fotografiada en diversas resoluciones y con diversas técnicas. Se ha hecho también microfotografía, se ha hecho estudios de rayos X, de espectrografía, de palinología, que es ver el polen que hay inserto en las fibras. Se han hecho, por supuesto, análisis forenses no lo he señalado antes, ¿no?, pero lo que destaca es la tela, que como bien habéis dicho, pues son evidentes, sino a simple vista de sangre. Es evidente además una imagen muy tenue que se revela mucho mejor en el negativo de las fotografías. Se han analizado, ¿no?, todos esos restos biológicos que quedan desde una perspectiva forense, y ha habido algunos estudios muy muy interesantes, por ejemplo el sensor VP8, que ha revelado, ¿no?, pues que la imagen tiene información tridimensional, una cosa que no se explica, ¿no? Eso podemos hablar un poquito más. Quizá el momento más interesante de los estudios, pues el del famoso grupo STORP, ¿no?, que en 1978 30 investigadores norteamericanos pues pasaron nada más y nada menos que 120 horas trabajando sin descanso, documentando hasta el último milímetro de la Sábana Santa con las técnicas que había en aquel momento. En 1981 publicaron un documento de consenso, ¿no?, en el que se decía, entre otras muchas cosas, que la imagen que se encuentra en la sábana es una imagen no artificial, que no ha sido producida por ningún medio conocido, no es pintura, no ha sido quemada, no se explica bien, ¿no? Eso, claro, supuso, digamos, un aldabonazo pues a un reto impresionante, ¿no?, para la ciencia. Y luego otro estudio pues también muy sonado es el de la datación por carbono 14, ¿no? En 1988 dictaminó que la Sábana Santa, pues para chasco de muchos, parece ser que era una creación medieval, ¿no? Se dató entre el siglo XIII y el siglo XIV.
Esto, claro, supuso, os podéis imaginar, un auténtico vendaval, ¿no? Con el paso del tiempo, sin embargo, esas dataciones de carbono 14 han sido puestas en cuestión, por lo menos por varios frentes razonables. Lo primero porque, como vamos a decir después, hubo un incendio en 1532 y ello pudo alterar la composición de carbono. También porque ha sido manipulada la síndone, la sábana, a lo largo de muchísimo tiempo, a lo largo de la historia. Precisamente la muestra que se cogió podía estar contaminada y no haber sido bien purificada antes de ser quemada para hacer el estudio del carbono 14. Puede haber sido pues justo el trozo que se tomó para hacer esa muestra sin que fuera apreciable. Eso se ha descubierto después, recosido con fibras de algodón, posiblemente en el siglo XVI, con lo cual el material que se quemó tenía una combinación, digamos, de dataciones que da esa fecha tan rara. Sobre todo, el punto interesante de esto es que, aunque el carbono 14 señale que es una pieza medieval, no contesta y no refuta muchísimos otros estudios de otras disciplinas que siguen poniendo, digamos, sobre la mesa la cuestión de la autenticidad o al menos de la historicidad, ¿no? Profesor, apelo a su capacidad de síntesis, porque a mí me gustaría que hoy tuvieran los oyentes un aperitivo con la intención de que si alguno se queda con la necesidad y la curiosidad de profundizar un poco más, fíjese si hay cosas publicadas donde ellos pueden acudir, pero demos por tanto algunas pinceladas para guiar a los oyentes. Cuénteme qué se sabe de cómo ha llegado a nuestros días, cómo ha sido el periplo de la sábana santa, quién la guardó, dónde, quiénes la han custodiado, qué se sabe de este asunto. Vale, pues en este caso voy a resumir muchísimo, Adolfo. A ver, si hacemos una reconstrucción ideal y asumimos que sea que envolvió el cuerpo de Jesús, pues es depositado. Los primeros discípulos no lo publicitan, porque hay que entender que en el contexto del judaísmo del siglo I, una sábana mortuoria era primero casi algo, era una fuente de impureza y además un riesgo de adoración, ¿no?, de representación figurativa. Se pierde, digamos, la noche de la leyenda hasta que, por resumir mucho, en el siglo VI sí que sabemos que aparece en la ciudad de Edesa, la actual Urfa, en Turquía. De ahí pasa a Constantinopla. En Constantinopla hay multitud de testimonios de su existencia. Y a partir del siglo XIII, con la Cuarta Cruzada, acaba en Francia, los primeras, digamos, y a partir de ahí ya del siglo XIV, una vez que los templarios, parece ser que lo custodian durante un tiempo, una vez que la orden de los templarios es prohibida y sus últimos exponentes perseguidos, pues parece ser en mediados del siglo XIV, el primer propietario documentado, que sería un noble francés, comienza su ostensión, la viuda de este propietario. A partir de ahí, pues acaba en casa de la familia Saboya, de la familia noble de los Saboya, quien a finales del siglo XVI la traslada a Turín precisamente para que San Carlo Borromeo pueda ir a venerarla. Entonces pasa del noreste de Francia, de Chambéry, que es donde se encontraba, a Turín, que es donde se encuentra desde hoy. Vamos, desde entonces hasta hoy. Entiendo. Año 1997, un incendio precisamente pone en peligro la sábana. Decía el profesor López Chávez, ya en 1532 también soportó. Profesor, ¿qué supondría para el mundo cristiano la pérdida de esta pieza? O dicho de otra manera, ¿estamos probablemente ante la reliquia más importante, por decirlo así? Pues mira, Adolfo, yo me atrevería a decir que sí. Si quieres, muy brevemente lo explico en 4 pasos. El primero es que si la sábana fuera una falsificación, indudablemente ya sería, digamos, un jalón muy importante de la historia cultural de Europa. Pero si pasamos más allá y dejamos del empecinamiento, del escepticismo y empezamos con la duda razonable, pues es evidente que ha contenido el cadáver de una persona flagelada y crucificada, con lo cual ya nos da datos muy interesantes para entender lo que pudo pasar Jesús. Pero es que si damos un paso más allá y vemos que por los estudios de probabilística es prácticamente imposible, por la coincidencia de todo lo que ahí se encuentra, que nos llevaría mucho tiempo detallar, es muy difícil que no sea Jesús, pues tenemos posiblemente el vestigio material más señero, digamos, del centro de la fe cristiana, que es su pasión y su muerte. Y el último paso que te quiero dar, su resurrección, porque una de las hipótesis plausibles para explicar por qué esa imagen
es como es y que no se puede explicar cómo ha sido hecha, es que sea, digamos, de alguna manera fruto de la resurrección del cuerpo de Cristo. Entonces sí, si asumimos eso, indudablemente es, si no la reliquia más importante, desde luego una de las más importantes. Pablo, la última vez que se expuso la Sábana Santa fue en 2015. Fueron millones los peregrinos de todo el mundo que se trasladaron a Turín, entre ellos el Papa, que es quien únicamente puede autorizar su exposición. Mientras tanto, por motivos de conservación, solo se puede ver el arcón de madera que la guarda y una réplica colocada sobre este. ¿Cada cuántos años se suele exponer y cuáles son las medidas de seguridad que suelen activarse? Correcto. Pues mira, Adolfo, realmente en el siglo XX han sido, con un espaciamiento, digamos, por decir así, no una regla, pero cada 20 años hay que distinguir, eso sí, las ostensiones privadas de las ostensiones públicas, que son aquella abierta a todo el público y que son, digamos, más a cuentagotas, ¿no? En el año 2000 hubo una, como la que tú citas, 2015, la última ha sido en el 2018 a 2.500 jóvenes, ¿bien? En esos casos se activa un sistema, digamos, un protocolo de seguridad especial. Primero está esa cadena de mando que tú señalas, que comienza con el Papa, y, digamos, si nos trasladamos a la catedral, a Turín, lo que vamos a ver es que, además de medidas específicas de seguridad del personal, del chequeo de la gente que entra, etcétera, etcétera, la capilla donde está expuesta la Sábana Santa y la reproducción que es visible, tienen toda una serie de medidas adicionales. O sea, el propio arcón es una auténtica virguería. Es, digamos, la combinación de una única pieza metálica hecha por dos compañías aeroespaciales. El vidrio tiene unas características muy especiales que le permiten tener una gran resistencia mecánica, por ejemplo a las balas, que permite resistir a altas temperaturas en caso de un incendio. La sábana, la cámara que la envuelve está cubierta se puede llenar de argón para eliminar cualquier peligro de combustión. Toda la capilla está monitorizada, tiene un sistema de ventilación especial. En fin, son muchísimas las medidas de seguridad que, la Sábana Santa ha llegado milagrosamente a nuestros días, porque ha pasado por muchísimas vicisitudes y hoy día se hace todo lo posible por preservarla. Profesor López Chávez, Pablo, querido Pablo, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches a todos nuestros oyentes también. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. San Lucas, capítulo 22, versículos 17 y 18. Su rastro ha sido seguido por amantes del esoterismo, por miembros de la Orden del Templo, por el dictador nazi Adolf Hitler. Dicen que pocas cosas han generado tantas investigaciones, expediciones y hasta guerras como este objeto. Hablamos de una de las reliquias cristianas más codiciadas, el Santo Grial. No puede ser de oro. Esa es la copa de un carpintero. Este es sin duda el cáliz del Rey de Reyes. Cuenta la tradición que durante la última cena, Jesús de Nazaret bebió de una copa que desde entonces es conocida como el Santo Cáliz o el Santo Grial. Ese objeto se encuentra en la Catedral de Valencia. Escucha lo que dice la página web de la catedral. Tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. Vamos a hablar del Santo Grial. Tengo al otro lado del teléfono a Jaime Sancho. Él es catedrático emérito de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. Querido Jaime, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Buenas noches. Oigo, algunos lo han buscado por poder, otros por dinero, otros por fe. ¿Por qué? ¿Por qué desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado el Santo Grial y por qué se le atribuyen supuestos poderes? Todo esto es relativamente moderno. En realidad empieza en el siglo XIII con un poema que hace Chrétien de Troyes para la corte de los duques de Normandía, y después Wolfgang von Hasenbach hace un poema al Parsifal en Alemania, y entonces se genera un movimiento que en realidad no fue tanto entonces, ha sido en el romanticismo
cuando se ha mitificado aquella época con las óperas de Wagner, con tantos relatos y el esoterismo, pero todo esto es relativamente moderno. Entiendo. El Santo Cáliz en realidad fue muy poco conocido hasta tiempos recientes, que existía, que estaba en Valencia. Oye, Jaime, ¿cómo es el Santo Grial? Si cerráramos los ojos, ¿cómo es aquella copa que sostuvo Jesús en su última cena? Pues tendría una copa como una especie de taza, ¿no?, que es casi transparente, una pieza preciosa, que tenía debajo, agarrado una pieza de metal, un tubito, un eje como los de las copas de champán, ¿no?, finito, y una base, porque la copa de bendición de la cena pascual era un vaso especial, no se gastaba más que en esa ocasión, y a veces en la cena de los sábados, el viernes por la noche. De tal manera que se pasaba de a uno a otro, cogiéndola por el tallo, sin tocarla siquiera con las manos, el vaso ese de lo sagrado que se consideraba. Tenía una cantidad de vino y agua que estaba marcada por los rabinos, de tal manera que no podía tener ni más ni menos. El cáliz de Valencia está hecho a la medida de esa cantidad de vino con un poco de agua. Hablando del cáliz de Valencia, ¿cuáles son las pruebas, las evidencias históricas que acreditan que la copa de Jesús es la que está precisamente ahí en Valencia? Tú has dicho, Adolfo, muy bien, en la página web una palabra, verosímil, que esa la puse yo en la página web. Busqué una palabra adecuada, ¿no? Es decir, yo he estudiado arqueología en Roma y nos han dicho muchas veces que lo histórico son los lugares. Por ejemplo, nos decían, lo histórico es la tumba, no el esqueleto que hay dentro, ¿no? Que puede ser. Entonces, hay pruebas positivas y negativas. Pruebas positivas son las que dicen que eso es tal cosa, ¿no? Una inscripción, un documento que va pegado. Pero las pruebas positivas son muy volubles, ¿no? Pueden haber sido añadidas. Sin embargo, las pruebas negativas son las que dicen que ese objeto, sea una prenda, una espada, una joya, es de una época determinada porque no hay nada que impida que sea de esa época, ¿comprendes? Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo en un museo un móvil de los años 50. Es imposible, por mucho que diga que ese móvil lo tuvo el rey o lo tuvo... No, prueba negativa. En aquella época no había móviles. Entonces, la arqueología en el Santo Cáliz tiene más que decir incluso que los documentos históricos, que son muy escasos. Es la arqueología la que nos dice, ya desde la investigación de 1960, que no ha sido refutada por nadie, que se trata de una copa singular. No las que miles que hay de vasos de mármol, de pórfido, de onix, de alabastro, hay miles, se producían en la época grecorromana, pero están hechos con torno y son gruesos más bien, ¿no? Si por el Santo Cáliz está tallado en un bloque de ágata, tallado primero por dentro, luego lo rellenaban de un material y luego lo tallaban por fuera. Eso se ha comprobado sobre todo en una investigación que vino hace unos 10 años de la Universidad de Ottawa, de Canadá, vinieron adrede con unos escáneres maravillosos y se notan los cortes tallado como si fuera de madera, ¿no? Y después pulido con mirra, por eso se llaman vasos burrinos. Es un producto muy especial, muy caro, que se data en el siglo I o II de antes de Cristo, es decir, que el tiempo de Jesús ya era una antigüedad. Claro, vamos con lo mismo que pasa con la sábana santa, ¿no? Que es un hombre de una edad determinada, con unas huellas de azotes que en el siglo XIII y XIV no se gastaban con las bolitas de plomo, que son propias de los romanos. Es decir, hay toda una serie, si es alguien, tiene que ser Jesús. Pues lo mismo, ¿por qué se ha conservado ese vaso tan frágil a lo largo de 2000 años, sobre todo en los primeros 1000 años, cuando no tiene un valor de oro ni de plata? Si hubiera sido de oro o de plata, seguramente lo habrían fundido. Pero se ha ido preservando intacto hasta una rotura pequeña que tuvo en el siglo XVIII. Y algo tiene ese vaso para que lo hayan querido y que además es único, ¿no? Solamente hay uno un poco parecido en el British Museum, que lo encontrarían los ingleses a lo mejor pues en alguna tumba o vete a saber dónde, pero que sirvió también para datarlo.
Jaime, ¿cómo ha sido el periplo de esta copa a lo largo de los siglos? ¿Hay información de cómo ha pasado de una mano a otra? Pues claro, como siempre, los periodos primeros son los más oscuros, ¿no? Se conserva una tradición transmitida hasta su situación en San Juan de la Pella, que hace como una especie de resumen de esa historia. Y entonces Jesús celebró la última cena. Muchas veces en catequesis, en cosas así, se pide a Jesús una cena pobre, ¿no? Con un vaso de arcilla en la mano. Lo de Indiana Jones, ¿no? El vaso de un carpintero. Jesús no tenía ningún vaso, propiedad, dicen. Él no, bebía con lo que le ponían delante, pero jamás con un vaso de madera como el que vemos en la película de Indiana Jones. Era impura, la madera no se podía purificar. Pero, en fin, dejando aparte de eso, que la película es muy interesante, es que el vaso ese era propiedad de una familia acomodada, rica, diríamos. Era una casa de 2 pisos. En Jerusalén solo podían tener esas casas los privilegiados. Con un salón, con alfombras, con divanes, dice el Evangelio. Es decir, Jesús quiso para esa cena de despedida un lugar decoroso, noble, porque lo que iba a hacer era una cosa para siempre, una cosa litúrgica también. Y claro, esa familia le ofrecería su vaso de bendición. Y San Pablo dice, en la copa de bendición que bendecimos, luego no se refiere de un vaso cualquiera, sino una copa de bendición, una cosa específica. Ya pues luego ya los apóstoles, pues San Pedro se lo llevaría a Antioquía, que fue su primera residencia sede, después a Roma. Después tenemos el episodio de la persecución de Valeriano, cuando se quiso apropiar de todos los bienes de la Iglesia, mató al Papa Sixto II, a sus diáconos, sobrevivió San Lorenzo. Y pues según esa tradición, lo envió a su patria originaria de Huesca, con un mensajero que dice que era un soldado. Y ya entonces empieza la historia española, ¿no? Con la tradición esta laurenciana. Vienen los árabes, se lleva al Pirineo, hay huella de él en el valle de los Pirineos, en el Prepirineo, después con los reyes de Aragón, baja y finalmente Jaca, se construye entonces la catedral de Jaca, la primera románica, y luego el obispo de Jaca renuncia y se va a su monasterio originario de San Juan de la Peña y se lo lleva al cáliz allí. Entonces ya lo tenemos localizado en San Juan de la Peña hasta que el rey Martín el Humano consigue que se lo cedan los monjes de allí, porque era un gran coleccionista de reliquias, muy piadoso, y con la ayuda de su confesor, que era prior del monasterio precisamente, pues se lo lleva a Zaragoza. De Zaragoza a Barcelona, ya todo este trámite perfectamente documentado. Y luego el Tesoro de los Reyes viene a Valencia, a la catedral, y por eso lo tenemos. Es una historia humana, no está llena de milagros, ni ángeles, ni apariciones, ni cosas de esas. Uh-huh. Sí. Querido Jaime, gracias por ayudarme a poner un poquito en pie con el rigor de la documentación, hablando del Santo Grial, alejándonos de esa imagen tan cinematográfica, incluso tan esotérica, que también muchos medios se han encargado de contar. Jaime, gracias. Pero todo eso es muy moderno, ¿eh? Todo eso es muy reciente, ¿no me dices? Sí, del romanticismo, del final del 18 en adelante. Correcto. Y todas esas historias de los cátaros, de los templarios, de que conservaba la vida, todo eso en la antigüedad no se decía nada. En Valencia fue San Juan de Ribera el que lo dio relieve, pero era como un recuerdo de la última cena. Ya. Señor Sancho, gracias por atenderme. Jaime, un abrazo, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. San Juan capítulo 19, versículo 19. A las 3 de la tarde de un viernes del año 33, Jesús murió crucificado. Él mismo había cargado el travesaño horizontal de aquella cruz. Un trozo de madera de entre 30 y 50 kilos de peso, que cargó en un camino de 600 metros hasta el monte Gólgota en Jerusalén. La cruz en la que Jesús expiró fue encontrada tiempo después
Y a ella pertenece una de las reliquias más valiosas del cristianismo, el Lignum Crucis. Cada uno de los fragmentos de la madera de aquella cruz que aún hoy se conservan. Para hablar de este asunto he contactado con Isaac González. Él es experto en historia de la Iglesia. Es profesor de la Universidad de Teología de Burgos. Profesor González, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, don Adolfo. Buenas noches. Oiga, ¿quién, cuándo y dónde encontró la cruz en la que murió Jesús? Bueno, pues a esta triple pregunta habría que decir que quien encontró la cruz fue Santa Elena de la Cruz, o también llamada de Constantinopla, la madre de Constantino el Grande, el gran emperador que dio libertad a los cristianos, ¿no?, en el 313. Ayudada, eso sí, por San Macario I, que fue el primer arzobispo griego de Jerusalén, y también un judío, un tal Judas, no Judas Iscariote, sino un Judas ya de aquella época, bautizado después por Ciríaco, con el nombre de Ciríaco. ¿Cuándo? Pues aproximadamente en el año probablemente 326, en mayo de ese año. ¿Y dónde? Pues en el monte Gólgota o la Calavera, donde entonces, en esa época, en el siglo IV, pues había ya un templo o se adoraba a Venus. Isaac, perdóname, ¿por qué se sabía que esa era la cruz de Jesús? ¿Por qué se afirma que es esa cruz? ¿No puede ser la cruz de algún ladrón que también lo sentenciaran? Bueno, hay 4 razones por las cuales se sabe que es la cruz de Cristo. Primero, porque se encontró en medio precisamente de las 2 cruces de los ladrones, por el rótulo, ese que acabamos de escuchar, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, INRI, y también los clavos de la cruz, porque los ladrones no estaban clavados, solamente Jesús fue clavado. Entonces, el clavo es un indicio de que es de Jesús, y después ya en la leyenda áurea, por un milagro de resurrección. Sobre las 2 cruces y el rótulo, pues nos hablan San Juan Crisóstomo y San Ambrosio de Milán, que San Ambrosio de Milán lo dice de una forma muy curiosa. Dice que la respuesta que dio Pilatos, cuando le dicen lo escrito está, no era para nosotros, sino para que en el futuro se conociera, es decir, para que cuando Santa Elena viese la cosa, pues viese que el letrero lo identificaba como la cruz o el madero donde estuvo clavado Jesús. Después por los clavos de San Cirilo de Jerusalén, y después el milagro ese de la resurrección de un muerto al ponerlo en la cruz, pues ya es de la leyenda dorada del siglo XIII de Santiago de la Vorágine, como autor de esta leyenda, ¿no? Entiendo. Isaac, ¿por qué la cruz acabó dividida en pequeños trozos de madera, lo que conocemos como Lignum Crucis, y no se conservó completa? Bueno, las fuentes nos hablan de que la cruz fue dividida en 3 trozos para las grandes sedes de la antigüedad, en Jerusalén, Constantinopla y Roma. Incluso un trocito parece ser que la puso Constantino en una imagen suya o la llevó al cuello, etcétera, ¿no? Dicen las fuentes. Ahora bien, en Jerusalén pues hay después toda una serie de vicisitudes de los persas, los árabes, las cruzadas, en fin, hasta los santos lugares en los cuales los franciscanos a partir del 1555 con la Iglesia, etcétera, pues van teniendo custodia de los santos lugares. De esos 3 lugares, Jerusalén, Constantinopla y Roma, pues se mandan trocitos de cruz pequeños o un poquito más grandes a lo largo de toda la historia medieval e incluso moderna. Oiga, sí, alguna vez he leído que si se unieran todos los Lignum Crucis repartidos por todo el mundo, se podrían hacer no una, sino varias cruces. ¿Cómo se puede contrastar la veracidad de estas reliquias? Bueno, primero, sobre todo, fue una crítica, esa crítica de los reformadores, Lutero, Zuinglio y Calvino, en el Tratado de las Reliquias, sobre todo este último,
en el que, como bien se sabe, pues el solo Cristo, que es una de las de los grandes axiomas del luteranismo, pues impedía tener otros intercesores de gracia, ¿no? Los santos, las reliquias, etcétera. En cuanto al cómo, pues se puede contrastar esa veracidad de las reliquias con la misma legislación que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos, desde los primeros siglos, porque los santos padres pues ya hablaban de que era la autoridad pontificia quien tenía que regular esa reliquia, ¿no? Así Silvestre I pues instituyó los llamados martirianos. Alejandro III, ya me como mucha historia por el medio, ¿no? Juan XV, el Papa Juan XV, pues fue el que primero hace el proceso de canonización en el 993, subiendo a los altares a San Ulderico, obispo de Augsburgo, Después Alejandro III prescribe que no es lícito venerar públicamente como santo a nadie sin autorización de la Iglesia de Roma. Por tanto, la intervención de los papas es clave para declarar que esa reliquia es auténtica o no. Si pasamos a Trento, dejándonos a mucha historia por detrás, pero lo importante yo creo que es, sobre todo en la sesión 25 de Trento, 1563, prescribe a los obispos y quienes tienen el cargo de enseñar en la Iglesia que instruyan diligentemente a los fieles sobre la intercesión de los santos, su invocación, el culto a las reliquias y el uso legítimo de las imágenes, y que los sagrados cuerpos de mártires y de los santos deben ser venerados por los fieles. Frente al solo Cristo de esa reforma, pues ahí está la respuesta tridentina, ¿no? Que también es importante, los santos, las reliquias, y que deberá ser además rechazada cualquier superstición y eliminar toda torpe búsqueda de dinero y evitar toda indecencia en esta cuestión de las reliquias, porque también ha habido pues todo un comercio y toda una historia de falsedades, ¿no? Después ya, si venimos más cerca de la historia reciente, pues sobre todo Pablo VI en 1969 crea la Congregación de la Causa de los Santos, e incluso más recientemente pues Juan Pablo II, la Congregación de Causas de los Santos, anteriormente era la de los ritos, y el mismo Código de Derecho Canónico de 1917 presenta que a las reliquias antiguas hay que dispensarles igual veneración mientras no haya pruebas ciertas que son falsas o ficticias. Es decir, que partimos del hecho de la presunción de inocencia, en este caso de derecho iuris tantum, que está a favor de la autenticidad. Es decir, lo que hay que probar es que sea falsa, no que sea verdadera o real, ¿no? Isaac, una pregunta. He leído que la reliquia de la cruz de Jesús, la más grande de todas, se conserva en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. No sé si usted ha tenido oportunidad de verla. ¿Cómo es ese lignum crucis? Pues la he visto en 2 ocasiones y en una de ellas la he tenido en la mano y me he fotografiado con ella. Efectivamente, es la reliquia lignum crucis más grande del mundo. Las dimensiones son 6,35 centímetros, el palo vertical, por 3,93 del travesaño y 0,4 centímetros de grosor. La madera se encuentra pues dentro de un relicario en forma de cruz, plateada, dorada, y con los cabos con la flor de lisados, con la flor de lis, ¿no? De tradición gótica, y la realiza un taller de Valladolid en el año 1779. Tiene también un pequeño agujero de uno de los clavos. Por eso es importante, como dijimos al principio, que la cruz de Cristo fue la única que tuvo clavos para ajusticiar a un ladrón, ¿no? Entonces, o a un delincuente o a alguien que se rebela contra el imperio. Y es una reliquia pues que trajo el obispo Toribio de Liébana desde Oriente, en principio a Astorga, de donde era obispo, pero con la invasión musulmana, pues buscando un refugio mejor para que esas reliquias no fuesen estropeadas o destruidas por los árabes,
pues la llevó a este monasterio de Cantabria, Santo Toribio de Liébana. Correcto. Que precisamente el año pasado, el 2023, fue el 74 año lebaniego, al coincidir el domingo, el día 17 de abril, cuando ese día coincide en domingo, pues se abre la puerta del perdón para obtener el jubileo y con las consiguientes oraciones del Padre Nuestro, el credo, y confesarse y asistir a la Eucaristía. Muy bien, Isaac, pues gracias por la capacidad de síntesis y gracias por acercarnos a esta reliquia. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a usted. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. San Juan capítulo 20, versículos 6 y 7. Dicen que es la reliquia más importante del cristianismo, junto con la sábana santa de Turín. Te hablo del Santo Sudario, el paño con el que cubrieron el rostro de Jesús al bajarlo de la cruz. Una tela que está impregnada con su sangre y que quizá no sepas que se conserva en España desde hace más de 1000 años, concretamente en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. 3 días al año, desde el altar mayor se imparte una bendición con el Santo Sudario. El 14 y el 21 de septiembre con motivo del jubileo de la Santa Cruz y el Viernes Santo. Para hablar del Santo Sudario, ya me atiende al teléfono Benito Gallego. Él es deán de la Catedral de Oviedo. Padre, muy buenas noches y bienvenido a casa, bienvenido a la COPE. Buenas noches, muchas gracias por llamar. Oiga, ¿por qué a Jesús le cubrieron el rostro con un paño para bajarlo de la cruz? Bueno, trataban de recoger su sangre que se había derramado, pero mucha que estaba, sobre todo cuando lo iban a mover para llevarlo al sepulcro, sin duda pues iba a depositar mucha sangre por la nariz, la boca, en fin, y las heridas que había recibido en la cabeza. Y esa era la razón por la cual le cubren con el sudario. Padre, ¿qué ocurrió con ese sudario tras la muerte de Jesús? ¿Dónde se conservó y por qué acaba en Oviedo? Bueno, parece que en principio es el que encuentran de San Juan allí cuando llega el domingo con Pedro, y ese aparece en la Arca Santa, un arca de reliquias que han trasladado aquí pues algún grupo de cristianos. Motivo pues el tema de invasiones, invasión persa en Palestina, invasión luego y impulso que trae pues el islamismo y el islam cuando va conquistando la España, y viene parece ser, según muchos historiadores, por Cartagena, llega a Toledo, que es la capital del reino visigodo, y después ya siguen huyendo hacia el norte con esta reliquia del Arca Santa, que esconden aquí en un monte cerca de Oviedo, y después Alfonso II la trae a una iglesia que él ha construido en honor de San Miguel, y que luego poco a poco se va convirtiendo, se va llamando Arca Santa o Arca de Reliquias, y ahí está el Arca Santa un tiempo, hasta que Alfonso VI, ya en el siglo XI, pide que se ponga la veneración Sudarium Domini, que así viene el rótulo en el arca. Benito, supongo que este paño ha sido sometido a multitud de pruebas para confirmar que se trata del sudario que cubrió el rostro de Jesús, ¿verdad? Sí, están trabajando desde hace ya muchos años. El Centro Español de Sindonología comenzó pues los años 70, a finales, el Monseñor Ricci, presidente del Centro Sindonológico Romano, y esto produce una gran curiosidad, sobre todo a algunos estudiosos, y forman ese centro de investigación de sindonología
que tiene la sede en Valencia, porque están los principales investigadores, están ahí, pero que ya en el año 94 organizan el primer Congreso Internacional sobre el Santo Sudario, y ya estamos a 30 años de este Congreso. Sí, han investigado y siguen investigando personas de todas las digamos, áreas del saber, ¿no? Entiendo. Sí, Leo, Centro Español de Sindonología, EDICES, indica que este lienzo cubrió la cabeza de un hombre crucificado que murió por un edema pulmonar severo, que presentaba heridas en la cabeza, frente, cuello y hombros, y que parece haber sido coronado de espinas. Padre Benito, si este Viernes Santo visitamos la Catedral de Oviedo y nos situamos frente al Santo Sudario, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo es ese paño? ¿Qué marcas podemos ver en él? Sí, son manchas de sangre, exactamente. Es un lienzo de lino de forma rectangular, 83 centímetros de alto y 53 centímetros de ancho, que hasta hace no mucho tiempo pues dábamos la bendición con él, porque ciertamente no se podía hacer, tener a un bastidor con el Santo Sudario en su interior, cubierto con dos cortinas, una de seda y otra de terciopelo, que se descorrían y se daba la bendición. Pero a partir del año 2014 está en una vitrina que pesa más de 22 kilos, vitrina anóxida, que se trata de conservar pues la misma temperatura y los mismos grados de humedad, y se muestra en una plataforma. Es decir, ahora no damos propiamente la bendición, sino que se expone para la veneración directa, inmediata de los fieles, el Viernes Santo, el día 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz, y continúa todos unos días de jubileo hasta el día 21, y esos 3 días, 14 y 21, más luego Viernes Santo, es cuando se expone directamente a la veneración de los fieles. Además está cubierto dentro de la Cámara Santa, pero hay semanas que está descubierto, se ve a través de un cristal, y eso nos lo piden los que velan más por su conservación. Y sobre eso quería preguntar para terminar. Estamos hablando de un sudario que tiene más de 2000 años. ¿En qué condiciones se conserva el Santo Sudario para que perdure en el tiempo? Sí, la verdad es que es sorprendente, porque hasta estos años, después de la investigación del centro sindonológico, pues ha estado más o menos accesible, y sobre todo le daña la claridad, es lo que nos dicen. Total que, se ha hecho esta operación de conservación, se sigue vigilando y vamos a ver si lo conservamos mucho tiempo. Yo creo que está en buenas condiciones dentro de lo que cabe y lo que uno puede imaginar después de tantos años y de tantas peripecias que ha pasado también en la misma Cámara Santa. Peripecias y siglos, y ahí sigue estando, por tanto, correcto, claro. Tenemos ninguna duda de que perdurará en el tiempo. Es el deán de la Catedral de Oviedo, Benito Gallego. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Adolfo. Hemos contado con detalle cómo es la sábana santa, la que muchos consideran la reliquia más importante del cristianismo. Hemos seguido el rastro del Santo Grial. Hemos analizado los fragmentos que se conservan por el mundo de la cruz en la que murió Jesús. Y hemos traspasado las puertas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo para ver de cerca el Santo Sudario. El especial de hoy, en un día y una noche muy especial. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Inmediatamente vamos a meternos en las entretelas del mundo de los cofrades. Las cofradías,
los desfiles procesionales durante la Semana Santa. Tan variada como la cultura en nuestro país. Boletín de las 3, 2 en Canarias. Luego seguimos. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with
Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Este Jueves Santo piensa en COPE. Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción. ¡Vámonos al cielo, mi alma! ¡Todos por igual valiente! Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada. Granada, Málaga. En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del Sevilla, Valladolid, Zamora. Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial del... Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila. Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Llegamos a las 3.